Bienvenidos y bienvenidas a Tardes de Café y Fe, este espacio donde nos desconectamos un poquito para conocer más sobre nuestra fe. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio. Y bueno, hoy tenemos un tema del que tal vez no estamos tan empapados, pero que sin duda es sumamente enriquecedor para nosotros. Mi nombre es Hilary Villegas, detrás de cámaras me acompañan mis compañeras Marilyn y Giovanna. Y bueno, hoy tenemos invitados, todos los invitados son especiales, pero es que los de hoy también, otro nivel. El día de hoy nos acompañan desde Francia y desde el lejano Punta Arenas. Así que bienvenidos hermano Christoph y Irene a este podcast de Tardes de Café y Fe. ¿Cómo me les va? Hola. Muy bien, gracias a Dios, aquí muy contenta de compartir. Muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad. Bueno, primero cuéntenos un poquito, hermano, ¿quién es el hermano Christoph y también, pues, quién es Irene? Buenas tardes, soy el hermano Christoph de la comunidad de Thésée en Francia. Soy desde 27 años miembro de esta comunidad monástica y en Thésée ayudo con las relaciones con la iglesia en América Latina. Muchas gracias, hermano. Irene. Bueno, mi nombre es Irene Chacón, yo pues soy cartaga de nacimiento, actualmente vivo en Punta Arenas por motivos de trabajo, pero participo mucho de la fe y de las actividades dentro de la comunidad franciscana en Cartago. Entonces, mucho gusto de estar por acá. Un placer, de verdad, y un honor tenerlos por acá en este podcast. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a iniciar pues como se debe. Entonces, hermanos, si nos hacen el honor y nos regalan una pequeña oración para que todo este espacio pues esté acogido por Dios, por supuesto. Te damos gracias, Señor, por reunirnos hoy aquí en Limón y en Costa Rica para todos los encuentros que permites, para todo que nos brindas y por tu amor. Y te pedimos que envías el Espíritu Santo para que podamos enviar o compartir tu amor con las personas que encontramos hoy y ayudarles a encontrar también el mensaje de tu evangelio. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. De verdad. Bueno, aquí los invitados, pues, aparte de venir a compartirnos su conocimiento, también queremos conocerlos un poquito más. Entonces, la dinámica es la siguiente. Atrás en la pantalla va a salir un reloj, un cronómetro, 1 minuto, ¿ok? Y yo les voy a hacer una serie de preguntas para conocerlos mejor. Pero lo vamos a hacer salteadito. Entonces, primero el hermano, luego Irene. Pregunta para el hermano, pregunta para Irene. ¿Listo? Son preguntas sobre ustedes, ¿ok? Entonces, para que nuestros espectadores los conozcan un poquito más. Entonces, detrás de cámaras, me ayudan con el cronómetro. Bien, listo, empezamos. Hermano, nombre completo. Christoph Schneider, pero en Thésée no utilizamos el apellido, decimos solo hermano Christoph de Thésée. Muy bien. Irene, ¿qué te hace feliz? Me hace feliz compartir con mi familia y mis amigos. Okay. Hermano, ¿libro favorito? Libro favorito, la Biblia. Playa o montaña, Irene. Montaña. Hermano, comida favorita. Comida favorita, lasaña. Bien. Irene, advocación mariana favorita. La Virgen de los Ángeles. Ay, por supuesto. Hermano, ¿viajar por tierra o por aire? Por tierra. Muy bien. Irene, país que quisieras visitar. Uy, Italia. Italia, muy bien. Hermano, país favorito. País favorito, América Latina. Irene, ¿café o pan? Pan. Muy bien. Hermano, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Un superpoder. Oh, no tengo superpoder. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias para conocerlos un poquitito más y para también ambientarnos más en este podcast. Muchas gracias. Bueno, por supuesto no podemos desaprovechar la oportunidad de hablar sobre Thésée, ¿verdad? En este podcast. Pero más allá de hablar con el Thésée, empecemos, valga la redundancia, por el principio. Hermano, creo que es un tema que tal vez tenemos poco conocimiento, pero qué rico hablar de esto justamente. Entonces, empecemos por qué es el ecumenismo. Sí, es importante porque la comunidad de Thésée es una comunidad ecuménica
Somos hermanos católicos y protestantes y acogemos también muchos jóvenes ortodoxos que vienen a rezar con nosotros. Y el ecumenismo es el acercamiento entre las diferentes iglesias o las diferentes denominaciones eclesiales. Y para nosotros la idea es de llegar un día a una plena comunión. Para otros el ecumenismo es más trabajar mejor juntos, que también es un reto muy importante. Claro. ¿Y por qué es tan importante el ecumenismo? Porque, claro, lo que tú decías, no, la unión, pero ¿por qué es tan importante fortalecer esa unión? Sí, el fundador de la comunidad de Tese, que se llama Hermano Roger, para él era sobre todo de no dar una contratestimonio, ¿no? Que si los cristianos se pelean entre ellos, es muy difícil para los de fuera de entender que el Evangelio es un mensaje de amor. ¿Cómo pueden pelearse si creen en un Dios que es amor? Entonces es importante amarse y buscar la reconciliación. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por esta pequeña introducción al ecumenismo y su importancia. Bueno, quiero que nos cuenten qué es Taizé, ¿verdad? Sí. Bueno, yo llegué a conocer la experiencia de TC por una invitación que se nos hizo a Costa Rica. TC es una comunidad que queda en el sur de Francia, en Borgoña. Es un pueblito pequeño que está a lo alto de una colina. De hecho, es como muy significativo para nosotros hablar de la colina, porque es ese lugar que uno se siente como ese monte donde los discípulos experimentaron la transfiguración del Señor. Es una comunidad donde viven pues los hermanos, su experiencia monástica, pero donde acogen jóvenes de todo el mundo y tienen esa experiencia de poder compartir no solamente la oración, sino también el saber experimentar dentro del servicio y dentro de la comunión entre los diferentes jóvenes que viven la experiencia, el poder experimentar ese amor de Cristo. Entonces es un lugar donde los jóvenes van a vivir como ese retiro, como ese espacio de comunión con el Padre, pero en comunión con los hermanos. Bueno, suena maravilloso. Hermano, cuéntanos un poquito la historia. ¿Cómo surge la comunidad ecuménica de TC? Sí, la comunidad empezó en 1940, cuando el hermano Roger vino desde Suiza a Francia, a justamente este pueblo que se llama Thésée, para ayudar a los necesitados durante la guerra y para fundar un lugar para una comunidad de hermanos. Ok, y actualmente, ¿cómo funciona TC? Somos unos 80 hermanos más o menos de muchos países diferentes. Somos la mayoría, 60, que vivimos en Thésée, en una comunidad monástica donde 3 veces al día paramos todos nuestros trabajos para ir a la iglesia y rezar juntos. Luego trabajamos como en los monasterios es habitual, ¿no? Hora et labora, trabajo y oración. Entonces trabajamos para ganar la vida. Y lo que hacemos es también acoger muchos jóvenes que vienen a rezar con nosotros. A veces son 3,000, a veces hubo 4,000, ¿no? Y que vienen a rezar por una semana. Y esto es un gran ministerio también porque queremos ofrecer a los jóvenes de tener una experiencia de lo que es la iglesia, ¿no? La amistad y el encuentro con Dios. Algo muy interesante es que, bueno, la iglesia es una iglesia muy particular, tiene de hecho como una forma como de cruz, y es muy, muy hermoso, bueno, le llaman la iglesia de la reconciliación. El día que yo llegué por primera vez allí, es muy significativo porque llegas a un lugar donde todo el mundo se sienta alrededor pues de un altar donde se encuentra la cruz, donde se encuentra como eso que guía nuestra fe, y todos están rezando, orando por medio de cantos en otros idiomas. Entonces, empezando porque no entiendes tal vez lo que dice el canto hasta que empiezas a ojear y tal vez buscar la traducción para ver qué significa. Pero lo hermoso es que ahí sabes de que no puedes tener certeza quién es la persona que está a la par tuya, qué idioma habla o qué país representa o qué denominación de la fe representa, y sin embargo están cantando juntos, están orando juntos.
Entonces es muy hermoso porque de alguna manera estamos como reconciliando a esos orígenes tal vez de nuestra fe, donde tal vez por algún conflicto, algún pleito se distanciaron y aún así nosotros estamos haciendo esfuerzo de comunidad. Entonces es muy significativo, a mí realmente me tocó mucho cuando viví la experiencia por primera vez y realmente que uno siente esa unión y esa reconciliación entre nosotros. Claro, por supuesto, ¿no? Que suena hermosísimo definitivamente. Y aquí me surge una duda. ¿Quién era el hermano Roger? ¿Cómo era él? Porque con esto que él fundó, yo lo tengo como un gran soñador, pero cuéntenos un poquito más de quién era. Sí, era un hombre que siempre buscaba, ¿no? Que ha dicho que nunca hemos llegado, siempre tenemos que ir adelante y buscar porque cada día Dios quiere darnos una inspiración e incluso los desafíos cambian siempre, ¿no? No podemos pensar que hemos logrado a encontrar la solución, ¿no? Entonces, y también decía que no soy maestro espiritual, ¿no? Soy un hombre de escucha, lo que es importante es escuchar más de todo, ¿no? Que escuchar las personas, pero también escuchar en la oración. Entonces era un hombre de oración y por esto la oración de TC, ¿no? Tiene este largo momento de silencio en el centro de la oración para estar a la escucha de lo que Dios nos dice. Mire, tú, ¿cómo percibes al hermano Roger? Fue muy interesante porque nosotros tal vez como en el tiempo en el que yo estuve viviendo mi experiencia como voluntaria, tuvimos la oportunidad de leer mucho sobre el hermano Roger. Teníamos encuentros semanales, eran, ¿verdad, hermano? Encuentros semanales con el hermano Christoph y todos los latinos que fuimos como voluntarios en ese tiempo. Y en ocasiones leíamos pequeños textos del hermano Roger, conocíamos un poco sobre su historia y si nos quedaba como alguna inquietud, siempre habían libros y siempre podíamos consultar un poquito más sobre él. Tuve la oportunidad, de hecho, de comprar un libro del hermano Roger, con la hermana, con Santa Teresa de Calcuta, que eran muy amigos, ellos eran muy, muy amigos en su proceso de... Sí, era muy interesante escuchar la manera en la que ambos se escribían, ambos se sostenían en la fe. Entonces fue muy hermoso conocer un poco sobre esa experiencia de no solamente dejar tu país en un tiempo tan complicado como fue el cierre de la Segunda Guerra Mundial, sino el llegar a acoger a personas que huían no solo de los estragos de la guerra, sino incluso del holocausto, y escuchar cómo incluso este hombre se aventuró a refugiar a personas que huían del holocausto y que en cualquier momento podían llegar los nazis a tirarle las puertas de la iglesia y matarlos en cualquier momento. Entonces, la valentía que tuvo este hombre y lo ser tan ingenioso de pensar cómo hago para que juntos podamos rezar cuando hay muchas barreras de idioma, habían gitanos, habían franceses, habían alemanes, habían personas de diferentes nacionalidades, y cómo hacemos para rezar juntos. Entonces esta manera tan ingeniosa de pensar, existen versículos de la Biblia que podemos repetir y repetir y repetir y de alguna manera ahí interiorizar el mensaje del Evangelio. Entonces siento que fue un visionario. En el tiempo en el que estuve en TC, fue muy hermoso porque cerca de la comunidad está una iglesia grecorromana. Ahí se encuentra la tumba del hermano Roger. Y habían ocasiones donde me gustaba mucho ir a esa iglesia. Es una iglesia muy pequeña, donde uno puede, digamos, ir a meditar y sentarme a la par de la tumba y simplemente estar ahí, como si estuviera yo a la par de un amigo contemplando a Cristo. Entonces era muy hermoso, realmente fue una experiencia muy significativa, sentir como el hermano Roger fue como un hermano en esa experiencia que llegué a tener por allá. Claro, wow, es muy lindo como lo describen y como lo cuentan, y es de esos personajes que no conocimos, pero que de alguna manera llega a su historia, ¿cierto? Hermano, comentabas un poquito del trabajo monástico y de horas labor y demás. Cuéntanos un poquito más cómo funciona eso, cómo es la comunidad de hermanos, qué hacen, cómo es. Sí, una comunidad monástica tiene un prior, ¿no? Que es el encargado de la comunidad,
Era el hermano Roger al inicio y luego hubo un otro hermano y ahora es el tercer prior de la comunidad que se llama hermano Matthew, que es de Inglaterra. Y también vivimos en la tradición de las comunidades religiosas, ¿no? Que es los consejos evangélicos, el celibato, la comunidad de los bienes, la obediencia. Tenemos una regla que es solo, son pocas cosas, pero cosas importantes. Entonces hay toda una manera de vivir en la comunidad que es marcado por esta regla. Es a veces una vida exigente, porque con 60 hermanos se pueden imaginar que no es fácil. Sí, ¿verdad? Es cierto. Y de muchas nacionalidades también. Y sí, muy diferentes iglesias, pero a veces las más grandes diferencias no son las diferentes iglesias, son los diferentes caracteres de las personas. Oh, muy bien, muy bien. Pero hermano, bueno, usted dijo y quedó grabado que su país favorito era Latinoamérica. Entonces, cuéntenos cómo surge este contacto pues con Latinoamérica, pero en especial con Costa Rica. ¿Qué motivo? Porque es la primera vez que viene alguien de TC a Costa Rica. Sí, no soy completamente seguro si es la primera vez, pero al menos no sabemos si un hermano No hay ha registros. venido. No, no sabemos. El primer registro oficial de ustedes. Ah, bueno, lo que tengo que explicar es un poco más atrás, que es que el hermano Roger era protestante, ¿no? Era un hijo de un pastor protestante. Y al inicio todos los hermanos eran protestantes, pero se acercaban de la iglesia católica porque trabajaban por la unidad de los cristianos, ¿no? De todos que creen en Jesucristo. Entonces hubo varias personas católicas que ayudaron y ha sido posible encontrar al Papa Juan XXIII, que invitó al hermano Roger y otro hermano a participar en el Concilio Vaticano II como observadores. Y ahí encontraron muchos obispos y también muchos obispos de América Latina. Algunos conocidos, ¿no? Como Monseñor Larraín de Chile o Dom Helder Camara de Brasil. Y el hermano Roger hizo amistades con ellos. Entonces hubo todo un intercambio de actividades. Han enviado hermanos a vivir a Brasil y que todavía siguen viviendo en Brasil, un pequeño grupo de hermanos. Y con esto también empezamos a invitar jóvenes que vienen a hacer un voluntariado en TC para 2-3 meses, para representar sus iglesias en los encuentros internacionales en TC, porque en TC es importante el ecumenismo, ¿no? Vemos el intercambio entre personas de diferentes iglesias como algo que puede ser enriquecedor, pero también hay un enriquecimiento entre las diferentes culturas. Cada cultura puede aportar algo y es muy enriquecedor ver esto en la vida comunitaria. Entonces así hay lazos que se fortalecen entre los continentes y Costa Rica desde más de 10 años hay jóvenes voluntarios que vienen a TC, entonces es normal de una manera de devolverles la visita. Muy bien, muy bien. ¿Y qué le ha parecido esta experiencia en Costa Rica? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo lo han acogido? Porque ya, pues, Limón era su penúltimo destino, ¿verdad? Sí, Ya sí. el último es San José. Pero esta semana que estuviste por acá, ¿qué tal ha sido la experiencia aquí en Costa Rica? Sí, interesante. Es una iglesia viva. Han venido muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes en la iglesia comparado quizás en otros lugares del mundo. Y esto es muy bonito. Entonces es algo muy importante para la iglesia, ¿no? De trabajar con estos jóvenes, de ofrecerles algo. Y las oraciones también han sido bellas. Ha sido un reto un poco organizar las oraciones con la música y todo, pero creo que salió bien. Entonces, al menos las personas eran contentas. Sí, muy contentas las personas con todos los encuentros de oración. Bueno, Quizás puedo añadir algo que es importante también entender la cultura del país, ¿no? Hay algunas cosas como el café de la tarde, que son importantes. por supuesto. Entonces, un viaje así también ayuda a entender mejor las personas del país.
Y una cosa que me ha marcado también es lo que he escuchado un poco de la región, ¿no? Que, por ejemplo, la iglesia de Nicaragua, que está muy cerca de aquí, he pasado por Nicaragua, o al menos he visto Nicaragua desde el avión. Y eso es algo que me da un poco a pensar, ¿no? ¿Qué es la situación de la iglesia en Nicaragua? Creo que en Costa Rica también la iglesia está un poco afectado por esta Por pregunta, ¿no? supuesto. Y también ayer hubo una joven de El Salvador. Yo también ha sido interesante escuchar su testimonio sobre la situación con los derechos humanos en su país, que también es la región. Entonces, si uno visita un país, también de una manera visita toda la región. Un combo completo de ser Sí, humano. sí, No, pero sí, claro, es bastante impactante y bueno, nos pone a reflexionar ujú, bastante, ¿verdad? ujú, Pero qué bueno también que la oportunidad de venir a Costa Rica se haya prestado ujú, para conocer más realidades que no se cierren solo a Costa Rica, sino que sí, también sí, se amplíe un sí. poquitito más. Bueno, el hermano ya nos comentó su experiencia aquí en Costa Rica. Irene, yo quiero que tú nos cuentes tu experiencia en TC. Tú me llama mucho la atención porque hablas con una emoción y con una alegría tan bella que de verdad es contagiosa. Pero bueno, ya nos has contado algo, pero más allá, ¿cómo te marcó TC? O sea, ¿qué hubo en Irene antes y después de TC? Sí, bueno, ayer justo teníamos un encuentro con algunos voluntarios que fuimos de Costa Rica y, bueno, una hermana de México y una hermana de El Salvador. Y pues tuvimos un pequeño encuentro con el hermano Christoph y estuvimos conversando y hablábamos y coincidíamos justo en esto, de que siempre existe como un antes y un después para nosotros en TC. Yo llegué allá en abril del 2018 por cosas de la vida, porque yo trabajaba en la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil y el padre Rodrigo, que en ese entonces era nuestro asesor diocesano, nos escribe y nos dice, necesito un joven que tenga 3 meses de su vida para servir a la iglesia. Uy, qué fuerte. Y ese año no le correspondía a mi diócesis, le correspondía a otra diócesis, pero no seleccionaron a un voluntario para poder vivir la experiencia y pues le solicitaron al padre Rodrigo que seleccionara a alguien de mi diócesis. Y pues yo le dije, padre, yo no estoy ni trabajando y por este momento estoy terminando de estudiar nada más. Y ya por aparte me escribe y me dice, hey Ire, qué dicha que fuiste vos la que me escribió, porque yo sé que vos desde hace mucho tenías mucho interés por TC. Ya yo tuve como tres amigos que ya habían vivido la experiencia, que estuvieron en la comisión conmigo y pues fue muy significativo porque yo los escuchaba a ellos siempre de sus experiencias, que lo bonito que fue el encuentro intercultural, pero yo no sabía en sí nada de TC. Y cuando el padre me dijo, vas para TC en abril, y yo, ok, ¿cómo funciona esto? Ya pronto me llegó el correo del hermano Christoph y ya me puse como al corriente. Los hermanos voluntarios pues me hicieron un pequeño pues acompañamiento previo a vivir la experiencia, pero yo iba como con los ojos cerrados, yo no sabía a qué iba, yo no sabía qué iba a ocurrir. Yo iba con el corazón muy confiado en Dios. Y pues bueno, fue muy interesante vivir no solamente el intercambio cultural, sino tener como esa oportunidad de hacer una pausa. Yo venía concluyendo mis estudios en la universidad, de hecho 2 semanas antes de irme para TC ya había defendido mi tesis de licenciatura, había entregado todo y estaba nada más a la espera de mi graduación, pero había sido como una etapa muy, muy ocupada en mi vida y pues hacer esa pausa era necesario, era como el tiempo propicio para poder poner las barbas en remojo, como decimos popularmente. Y fue muy hermoso tener, digamos, ese espacio donde sí, teníamos trabajos muy comunes. Uno dice, es que mi trabajo, ¿qué era? Pues entregar las hojas de cantos antes de las oraciones. O ¿cuál era tu trabajo? Pues ayudar a servir alimentos en algún momento del día. ¿Cuál era tu trabajo? Pues ir limpiar baños en las cabinas donde se quedaban los chicos. Esos eran los trabajos que uno tenía asignado. Y aparte de eso, tener espacios de compartir la palabra, compartir una reflexión bíblica.
Y los 3 momentos de oración que eran como respirar, simplemente vos escuchabas unas campanas que sonaban a lo largo y vos sabías que te están llamando a la oración. Y eso era muy significativo. Escuchar las campanas por primera vez para mí fue como muy significativo, porque era ver que todas estábamos durmiendo y empezaban a sonar las campanas y simplemente veíamos donde todo el mundo se levantaba y vamos a orar. Era muy significativo. Creo que, bueno, ya ayer lo comentaba con los compañeros voluntarios, TC fue como esa preparación del alma y del corazón para muchas cosas que se vinieron después, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral incluso. TC fue como ese tiempo en el que Dios me llamó al desierto para hablarme el corazón y para decirme, vendrán cosas que tal vez no querrás en tu vida, pero estoy aquí contigo, confía. Y que eso era una frase que el hermano Roger mencionaba mucho en sus escritos: confía. La confianza en Dios no es gratuita, pero te ofrece muchas cosas gratis. Entonces siento que fue una experiencia que marcó y que sigue marcando. De hecho, volvemos a ver al hermano y como que se reinicia, como un tiempo en la historia, en la vida que apreciamos y que valoramos mucho. Claro, qué lindo ver cómo Dios definitivamente va acomodando las cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, para ir cerrando, hermano, ¿cómo podemos realizar voluntariado en TC? Con que un joven diga, yo quiero irme para TC a realizar 3 meses, un mes, las experiencias que ustedes tienen, ¿cómo funciona esa parte? La mayoría de los que han venido de Costa Rica han sido enviados por la Comisión de la Pastoral Juvenil Nacional. Entonces es también un envío para representar a los jóvenes de su iglesia. Entonces no es solo un deseo personal, que a veces es bueno también, ¿no? Que es como una misión. Pero también hay posibilidad, creo que hubo hasta ahora uno que ha venido contigo, ¿no? El mismo año que... Esteban. Sí, y ha venido por su propia cuenta y es posible. A veces, en este caso, es un poco que a veces es provisional, no nos comprometemos a acogerlo por todo el tiempo. A veces, por ejemplo, las hermanas, hay hermanas de una otra congregación que ayudan a acoger las mujeres y ellos no se comprometen quizás por acoger a alguien por 3 meses porque será un tiempo de prueba y luego por más tiempo. Pero es posible también, si alguien es motivado por venir por su propia cuenta, quizás es necesario hacer una entrevista antes o que alguien lo recomienda a la persona, porque es más fácil venir un poco preparado. Ok, perfecto, ¿no? Buenísimo también para que quede la información por sí. Quizás puedo añadir, Claro. Siempre es posible venir por una semana o por jóvenes normalmente o también por 2 semanas. Y esto hay que registrarse en la página de TC. Entonces, si una vez están viajando por Europa, pueden pasar por TC, pasar un par de días o una semana, sería lo mejor, de domingo a domingo, y participar como peregrino en los encuentros. Hacen un retiro en su Eurotrip Sí. y un retiro Sí. muy sustancioso, porque sí vale la Lo pena. añadiré a mi próximo Eurotrip. Sí. Muy bien. Ahora me gustaría que ambos dejen un mensaje final, especialmente a los jóvenes, ¿no? Y pues por supuesto a todos nuestros espectadores. Sobre toda esta conversación que hemos tenido, pero al final, ¿qué es aquello que le queremos decir y cómo podemos motivar para seguir en este caminar de iglesia? Porque al final es lo que venimos resaltando, ¿no? Entonces, hermano. Bien. Sí, creo que es importante el protagonismo de los jóvenes, que los jóvenes pueden contribuir a encontrar el camino por la iglesia, que no solo son los adultos, ¿no? Que dicen que hay que hacer esto y esto, entonces que hay una contribución al menos, ¿no? Que hablamos de una iglesia sinodal, entonces también es importante, hemos también hablado con el sínodo de los jóvenes, ¿no? Que hay que escuchar a los jóvenes, que pueden también de una manera creativa ayudar al camino de la iglesia, siempre escuchando también lo que dicen los que tienen más experiencia. Claro, por supuesto. Y lo quizás importante también
es la oración, de encontrar espacios de oración. A veces es difícil en nuestro día al día, ¿no? Con tanto ruido, encontrar el silencio interior, pero hay posibilidades, ¿no? Hay posibilidades de hacer retiros, encontrar un lugar donde es mejor para rezar, o incluso en su casa tener un espacio, un icono, un rincón un poco adornado donde se puede rezar. Entonces es importante encontrar esta fuente que es la oración y la presencia de Dios en la oración. Y desde ahí se encuentran soluciones, ¿no? Entonces son los dos aspectos, la oración personal, pero también compartir con los demás en la iglesia, que la fe no es algo solo personal. Entonces hay que participar en grupos y ir al encuentro de los demás. Muchas gracias, hermano. Eh, Ojalá una motivación, ¿verdad? Para que nos sí. animemos a ir a TC. No, incluso, bueno, ayer justo lo hablábamos, no podemos pensar o esperar de que quizás todos podamos llegar a tener una experiencia así. Yo siento que Dios nos llama en el momento y en el lugar que necesita llamarnos y que nos necesita plantar para dar fruto abundante. Y siento que, bueno, nosotros tuvimos esa experiencia y fue bastante gratificante el poder encontrar una manera distinta de poder hablar con Dios. La oración de TC es una de las muchas formas y expresiones que tenemos de nuestra fe y ojalá que si existe esa persona que quizás dice todavía no he encontrado ese cómo, voy a la hora santa y tal vez hay algo que todavía no me llena o participo en comunidades de la vida cristiana y no encuentro esa forma de orar que quizás me conecte con Dios. Bueno, existen muchas formas, no es una única manera, no es una única receta para poder acercarse a Dios. Y pues bueno, si existe esa inquietud y de repente dice, yo quisiera de repente tener esta experiencia, gracias a Dios estamos en la era de la tecnología donde estamos altamente comunicados y te sea abierto las puertas a ese mundo digital. Hoy en día, bueno, en la página web yo había consultado tiempo antes para conocer un poco sobre la oración de TC y tienen incluso las letras de las canciones, tienen guías para poder uno saber cómo orar al estilo de TC, pero incluso el tener la oportunidad de seguirlos a través de redes sociales, a través de YouTube se pueden ver algunas oraciones transmitidas y conocer un poco y de repente decir, esto me gusta, esto me encanta y poder llevarlo a alguna de las comunidades, como dijo el hermano Christoph, el poder comunicarse, buscar algún contacto, buscar incluso a los líderes de mis grupos y mis comunidades juveniles y poder acercarse y preguntar, ¿yo cómo puedo hacer para traer esta experiencia a mi comunidad? Y tal vez no estamos allá en Francia, en TC, pero estamos viviendo la experiencia desde acá y quizás en un futuro poder tener la experiencia en carne propia es posible y es real. Siento que cuando uno se esfuerza por hablar con Dios, uno lo hace con una sonrisa y desborda la alegría y la emoción de poder hacerlo con Él. Entonces, que ojalá podamos tener esas oportunidades y si no es mi estilo, bueno, el seguir en esa búsqueda constante de cómo es mi manera particular y mi manera personal de poder comunicarme con Dios. No, muchísimas gracias a ambos de verdad por esos mensajes tan bellos. Creo que nos queda pendientes a todos los espectadores de por lo menos ahí darnos una vueltita por la página de TC para que conozcamos un poquito más y para que también ampliemos nuestro conocimiento en todo este tema del ecumenismo. Muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Es un privilegio tenerlos acá porque bueno, hermano, lo esperamos próximamente, esperamos que no pase tanto tiempo, pero que de verdad creo que hablo al menos por los jóvenes de Costa Rica que vivieron la experiencia acá. Gracias por traer esto hasta acá y por darnos la oportunidad también de conocer, de experimentar, de vivir un momento diferente de encuentro con Dios. Así que muchísimas gracias. Que Dios los bendiga enormemente en todas sus labores diarias. Y bueno, Irene, por favor, haznos el honor de cerrar este espacio con una pequeña oración. Bueno, voy a compartirles una oración de San Francisco de Asís y decimos: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame una fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta.
sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. 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 Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes también gracias por siempre estar pendientes y sintonizarnos. A nuestros compañeros de producción también muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.